Thank you all very much for coming out today. My name is Eric Olson, and I'm the Director of Policy at the Seattle International Foundation and also a Wilson Center Global Fellow. I worked here for 12 years, and it's always a delight to be back in this room, in this place, to host an event. Thank you to Cindy Arnson, the Director of the Latin American Program, and her fine team, Beatriz Neis and Anders Biel, for their help in organizing this event. We're delighted to be back here and to talk about this issue, this country of Nicaragua that unfortunately, in my humble estimation, is often overlooked, misunderstood, and doesn't get the attention that it should. And so we're delighted that we're able to do that here today with some leaders of civil society. It is important to the Seattle International Foundation to support this activity and the visit of the delegates of the Nicaraguan civil society from two of the leading networks in Nicaragua, the Civic Alliance, Alianza Cívica, and the Unidad Nacional Azul y Blanco. They have come together as one. I think this is their first joint mission to Washington, D.C., and it's a sign of their growing maturity as organizations that they come to D.C. together with one voice and one message. So we are delighted to be able to support them. It's part of our mission at the Seattle International Foundation to strengthen and support the voices of civil society in Central America and ensure that their views, their needs are being heard by U.S. policymakers. And we've been doing that this week by helping them meet with members of Congress, people in the Senate, USAID and the State Department and the National Security Council. So we are delighted that they've been here this week. You'll hear directly from them about their message of what's going on in Nicaragua, but I just want to highlight to all of you some of the real desperate difficult situations in which they are living and operating. They count as many as 130 political prisoners still in jail in Nicaragua, nearly 3,000 injured in response by repression from the government, the regime, security forces. More than 700 people have been disappeared thus far, and there are nearly 450 murders that have taken place. This is all since April 2018, so a little over a year and a half this has all taken place. So they are living, some of them in exile, some of them still in Nicaragua, in very, very difficult situation. And so we're delighted that they are able to come to Washington and talk with us directly about the situation there and what hope they have for improvement in their country. With that, I would like to introduce my very good friend, Cynthia Arnson, Director of the Latin America Program. She will be the moderator of the panel, and I'll turn it over to Cindy. Through here. Super. Thanks so much, Eric. Thanks to the Seattle Foundation. Thanks to all of you for joining us today. As Eric said, we have distinguished representatives of Nicaraguan civil society, including political activists as well as people from the business community. And we look forward to hearing their remarks about the internal situation in Nicaragua, which, as Eric said, has shown really, I think, a shocking level of human rights abuse since the outbreak of protest in April of 2018, a level of repression that in many ways is a lot worse
than the situation in Venezuela, which of course has dominated headlines and quite rightfully, as well as the attention and concern of the international community. So I'm very pleased to be able to welcome these distinguished leaders to focus some attention in Washington and of the policy community on the dire situation that is faced inside the country. As Eric mentioned, I think there are headsets. Most of the panel will be in Spanish, so if you would like to have simultaneous translation and don't have a headset, please raise your hand and someone can bring that to you. I'm also delighted to see some old friends and colleagues and really welcome them for having the courage to speak out about what is taking place inside Nicaragua, do so in Washington. Some of you still living inside the country at no inconsiderable personal risk. I think I have seen people in the audience who have had to flee Nicaragua who are living in exile because of direct threats and attacks by the government of Daniel Ortega. I welcome those people as well. So I think the order is that we are going to start with Heidi Castillo or Violeta. Who was first? Aide, Mario, Juan Sebastián, and Violeta. last. Muchísimas gracias, ¿ok? Thank mujer, you. hombre, mujer, algo así. Perfecto. Entonces, cada uno de ustedes tiene 5 minutos. Sí. 5 minutos norteamericanos. Sí. Voy a ver bien el tiempo, pasar una notita. Soy bastante mano dura en ese sentido. Lo sé. Sí, exactamente, porque bueno, queremos también tener un intercambio muy rico con el público bastante calificado que está en este auditorio. Entonces, adelante, las biografías están en el sitio de web. Para los que nos acompañan en webcast o por Facebook Live, simplemente voy a decir que Heidi Castillo es una activista de derechos humanos y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bienvenida. Muchas gracias. Agradezco a la Fundación Seattle, a toda la diáspora nicaragüense y a todas las personas que hoy nos acompañan y estar con nuestros colegas aquí en esta mesa. Me toca hablar un poco de los derechos humanos y quería traer hoy otra perspectiva porque quizás ustedes se están imaginando de que voy a hablar más de estadísticas y de lo que está pasando en Nicaragua, pero sé que también este auditorio está bastante informado de la situación que estamos viviendo y más bien quería cuestionar desde la perspectiva de derechos humanos qué es lo que está pasando con la falta de soluciones a la problemática en el país. Cada día que pasa nos damos cuenta que el rumbo de la política, la economía y la forma tan poco humana de relacionarnos con la dignidad de las personas nos está llevando a una crisis que está acabando con todas las formas de vida, como el caso de Nicaragua, porque está acabando con la vida de la juventud, el campesinado, las mujeres, los pueblos indígenas, pero también de la tierra, del agua, de los árboles. A veces no me gusta hablar de estadísticas porque uno se pregunta si una persona no es suficiente para sancionar a un régimen cuando le asesina solo por pensar diferente. Por eso quería más bien decir que la ciudadanía, por la forma en que está configurada la democracia, ha tenido que depositar en partidos políticos que representen las aspiraciones de los pueblos en esa democracia formal. Pero este tipo de democracia y estos partidos no han administrado el poder como quisiéramos, sino que han traicionado esas aspiraciones de los pueblos. En este formato de democracia se nos plantea que la política, la economía y la seguridad, quienes deciden su rumbo, quienes distribuyen los recursos y los beneficios, son las cúpulas de poder, las cúpulas políticas, económicas
y los poderes fácticos. De forma que pareciera que los derechos que tenemos los tenemos que pedir a estas cúpulas. Y en este sentido quería referirme a lo que nos ocupa esta semana en D.C., a esta delegación de la Unidad y de la Alianza, porque hemos tenido que conversar con los organismos multilaterales, hablar con la OEA, hablar con la ONU, nos mencionan al Sistema de la Integración Centroamericano, y de lo que nos damos cuenta es que mientras el poder está en esos centros, pareciera que en ese pastel a la ciudadanía, la parte que nos han dejado es, aquí están los derechos, son de ustedes, pero busquen cómo defenderlos. Es hermoso el trabajo que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas aquellas personas que voluntariamente defendemos derechos y documentamos todos los días los asesinatos y las violaciones. Pero la dictadura sigue allí y sigue haciendo daño. Lanzamos gritos de auxilio, decimos que los campesinos están siendo asesinados, que los exiliados están en condiciones infrahumanas, que tenemos personas que han venido migrando, que han sido secuestrados por el crimen organizado, y tenemos personas que han muerto pasando la frontera a Estados Unidos en el desierto. Y ante toda esta situación, lo que me lleva a pensar es que nosotros tenemos que apropiarnos de ese poder formal, que no podemos dar cheques en blanco, que necesitamos tomar la política formal y ciudadanizarla y humanizarla. Si los derechos son irrenunciables, nadie puede obligarnos a renunciar a ellos. Si son indivisibles, no sabemos por qué los estados nos dicen que a cambio de un plato de comida estás obligado a votar por ese régimen. Y no se vale tampoco en que nos dividan que tenemos derechos económicos y sociales, pero que a cambio de eso nos tienen que quitar las libertades. Si son universales, estamos viendo que es difícil que los estados nacionales sean jueces y partes en los sistemas multilaterales, en la OEA o en la ONU, porque eso es como que sean quienes perpetran las violaciones a derechos humanos los mismos que se encarguen de dirimir estas violaciones. Ante este panorama, lo que nos queda es ciudadanizar y que los derechos humanos sean intrínsecos a la forma de hacer la política, la economía. Tenemos que ciudadanizar y humanizar estos organismos, a la arquitectura financiera mundial. Es ciudadanizar el poder formal, porque en este reparto no se vale que la economía, el reparto de la riqueza, la seguridad está en manos de estas cúpulas, y a nosotros solo nos queda el tener que pegar los gritos de auxilio ante tanto desamparo. Finalmente, quiero decir que si no cambiamos esta situación, vamos a tener miles de abriles como lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo una rebelión que empezó el 18 de abril haciendo honor al preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dice que cuando no se defienden los derechos, cuando no hay un marco jurídico protector, los pueblos tenemos derecho a la rebelión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mario, te paso la palabra. Mario es presidente del AmCham, the United States Chamber of Commerce, en Nicaragua, y ocupó varios cargos en gobiernos sandinista anteriores. Bienvenido. Muchas gracias, Cintia, por esta invitación, la hospitalidad como siempre. Un gusto verlos. Cuando el gobierno sandinista ganó las elecciones, claramente el sector privado no se sintió feliz ni confortable. Se desataron dos narrativas, diríamos. Una, primero culpar a los políticos por haberse dividido, ¿verdad? Y bueno, adoptar una actitud de hay que sobrevivir. Otro grupo realmente fue más incisivo que eso y comenzó a preocuparse por lo que significaba este régimen
potencialmente que tenía un modelo que ya conocemos, donde básicamente se utiliza la institucionalidad democrática para destruir la democracia y consolidarse y perpetuarse en el poder indefinidamente, ¿no? Se comenzó a trabajar y a relevar la importancia de construir sobre una base de institucionalidad, particularmente en FUNIDES, una fundación del centro de un centro de pensamiento del sector privado. Se trabajó en ese sentido, en esa dirección. Pero lo cierto es que la economía tuvo una serie de condiciones muy favorables por un periodo relativamente prolongado de tiempo. Las reformas estructurales de tiempo atrás, es decir, que produjeron resultados que estaban beneficiando el funcionamiento de la economía. Sin embargo, entramos a una etapa donde no iba a ser tan fácil ya las decisiones que había que tomar. Eso básicamente comenzó a suceder a partir del último periodo de Ortega. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿qué tanto iban a saber manejarse cuando ya no había abundancia, sino que iban a tener que tomar decisiones en escasez? Porque ya no estaban los flujos venezolanos, porque no teníamos los precios favorables de las exportaciones ya más, y otra serie de cambios realmente que cambiaban las decisiones, las volvían más desafiantes, más difíciles. Y efectivamente, en la primera decisión importante y relevante que tuvieron que tomar, pues se fueron de boca, probaron ser los más ineptos del mundo y embebidos en su arrogancia, creyeron que podían pasar por encima de los nicaragüenses. Reprimieron unas pequeñas protestas que se convirtieron virales. Es decir, era un método que se venía utilizando siempre que había descontento, pero nunca había sido tan obvio para tantos como lo comenzó a hacer en ese momento. Y los jóvenes, particularmente, que ya venían movilizándose alrededor de otras reivindicaciones, algunas internas, otras vinculadas a una reserva forestal, se conectaron por Twitter y amanecieron tomadas todas las universidades, después que vieron la paliada que se le dio a ciertos retirados y demás. Cambió Nicaragua de un día para otro. En cuanto comenzaron a ver los primeros muertos, Nicaragua fue otra. Y la población se unió, se levantó, se dio una explosión social, en donde el sector privado se tuvo que plantear la pregunta de qué lado iba a estar. Y claramente fueron discusiones muy acaloradas y predominó la noción de que íbamos a estar al lado del pueblo. Y así ha sido. Y por supuesto se le achacan muchos pecados, algunos justificados, otros exagerados a lo mejor, pero la verdad es de que sí hubo un modelo, digamos, de convivencia, si se quiere, y a veces el tipo de modelos que involucran inclusive hasta corrupción, porque típicamente cuando se transa con poderes de facto, eso es lo que termina sucediendo, difícil que se pueda hacer de otra forma. Pero el punto es, como sector organizado, el sector privado tomó la decisión de estar del lado del pueblo y lo ha estado desde entonces. Es decir, y se ha planteado, es decir, como gremio, como organizaciones, estar en la lucha por cambiar Nicaragua hacia un modelo de democracia genuino, ¿verdad? Y un modelo de desarrollo incluyente, porque eso también está en la ecuación. No se quiere cometer los errores del pasado, ciertamente. En eso se ha estado. El impacto sobre el sector privado de esta nueva situación ha sido severo. Nos contrajimos el año pasado y este año, y probablemente continuará ese siendo el caso. Ya se me está acabando el tiempo y todavía tengo una serie de elementos que quería abordar, que tal vez lo haré después porque tienen que ver con estas preguntas, Cintia, que han levantado acá. Pero diremos, hay una postura política, claramente, donde el sector privado ve esto como una oportunidad para construir sobre bases más firmes el futuro de Nicaragua. Es decir, donde... Es tu conciencia, no el mío. Sí, no, yo me autodiscipliné porque soy muy criticado por hablar más de la cuenta. Pero hay un compromiso, hay una decisión claramente, ¿verdad?, de trabajar en aras de la democratización de Nicaragua y recuperar las garantías ciudadanas como una condición clave, pues, es decir, para construir una democracia firme. Yo luego en la parte de comentarios voy a complementar y tratar de responder a estas preguntas que han levantado acá. Pero ese es un poco el marco general. Bueno, muchas gracias. Juan Sebastián Chamorro acaba de salir de la presidencia de FUNIDES,
un muy respetado analista, economista y que he conocido desde hace mucho tiempo. Adelante. Muchas gracias, Cintia. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Wilson Center por esta oportunidad. Voy a hablar de un tema que en los últimos 17 meses ha sido probablemente el tema más popular, no por ser atractivo ni por ser positivo, sino porque ha sido el que ha ocupado el interés de las redes sociales, el interés de la sociedad nicaragüense, y es el diálogo. El diálogo que ha ocurrido en este contexto de los últimos 17 meses, que básicamente se dividen en dos grandes momentos. Uno, la mesa del diálogo nacional, y la segunda, la mesa de la negociación. Son dos procesos distintos, con dinámicas completamente diferentes, pero más que ser un resumen histórico de lo que ha pasado, yo quisiera resaltar algunos elementos que considero que son positivos de este proceso, y esto para también motivar el debate. De la primera mesa del diálogo nacional yo retomaría un elemento fundamental que a veces se pasa por alto, y es un acuerdo parcial que se dio el 15 de junio. El 15 de junio las partes acordamos la entrada al país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la creación del mecanismo de seguimiento de la crisis de Nicaragua, el MECENI, la conformación del grupo interdisciplinario de expertos independientes y la conformación de la Comisión de Verificación y Seguimiento, que fue una comisión mixta donde se trabajó para ver el tema de presos políticos, etcétera, y además se invitó en esa ocasión al secretario general de la OEA, cosa que no ocurrió, la llegada del secretario, pero sí se dio la invitación. Este acuerdo fue fundamental para lo que luego vino, porque después de que de manera inusitada y sin ningún aviso el gobierno cerrara la mesa del diálogo nacional con la ley, con la operación limpieza, se desató la fuerza de represión más fuerte que de lo que tengamos historia. Todos los asesinatos, los presos, muchos de ellos están acá, Levi, Edwin, María Dilia y Cristian. La mayoría de los presos, la mayoría de la represión ocurrió después de la ruptura por del gobierno de esta mesa de diálogo nacional, pero sí se logró la llegada al país de estas organizaciones que luego fueron expulsadas al final del 2018, pero eso fue muy, muy importante resaltarlo. Luego pasó un periodo de represión, como les mencionaba, de mucha persecución, y el 27 de febrero se estableció la mesa de la negociación, en un contexto donde Ortega lucía muy preocupado con lo que podía estar pasando con Venezuela, una situación venezolana muy en ese momento muy esperanzadora para nosotros, no tanto para ellos. Se convoca la mesa de la negociación el 27 de febrero, y aquí hay dos acuerdos fundamentales. La primera es el acuerdo de liberación de los presos políticos, que como sabemos fue lo único que se llegó a implementar, aunque sea parcialmente, porque el gobierno no liberó a todos los presos políticos. De hecho, hasta el día de hoy quedan 126 presos políticos. No hubo una liberación plena de los presos, fue más bien una excarcelación, pero sí se logró firmar este acuerdo de liberación de presos, y luego un acuerdo que para nosotros es fundamental, que es el del 29 de marzo, el que tengo acá, totalmente incumplido por el gobierno, que divide el acuerdo en varias áreas: respeto al debido proceso, derechos económicos, seguridad y defensa, derechos de los exiliados, derechos políticos, derechos laborales y autonomía universitaria. Básicamente aquí el gobierno se comprometió a cumplir la Constitución y obviamente no cumplió absolutamente nada. Sin embargo, creemos que es positivo el hecho de que para nosotros se haya podido corroborar de que con la firma de este acuerdo, que nunca llegó a implementarse porque se cerró la mesa de la negociación, sí quedó evidencia de la brutalidad y el irrespeto y el desprecio a cualquier forma de arreglo de diálogo nacional de la dictadura.
Esto hizo que luego se diera el asesinato de Eddie Monte el 16 de mayo y el retiro temporal de la Alianza Cívica de la mesa de la negociación hasta tanto se liberaran a todos los presos políticos. Luego se dio la ruptura. En situación actual, como estamos, obviamente la dictadura está en un dilema. Tiene o no tiene la posibilidad de hacer reformas unilaterales con los organismos internacionales, no gozaría del apoyo de los organismos mismos, un acuerdo unilateral o con partidos colaboracionistas o zancudos no tendría la legitimidad, más bien un acuerdo con la Alianza Cívica sí tendría esa legitimidad, porque también existe la hoja de ruta que reza que cualquier acuerdo tiene que ser de consenso y se permitiría, por lo tanto, un mejor acuerdo. Sin embargo, el gobierno obviamente no quiere y no ha mostrado voluntad de sentarse a la mesa. Entonces, ante esta situación, lo que hemos planteado como Alianza Cívica es la importancia de continuar la lucha cívica pacífica para que estos derechos ciudadanos, que es la prioridad, valga la redundancia, número uno del momento, la devolución precisamente de estos derechos, es el tema fundamental. Reformas electorales, de la cual podemos hablar un poco más en detalle en qué consiste, cuáles son los elementos, y tratar de organizar a la oposición para que puedan formar una coalición bien amplia y poder dar la batalla en una contienda electoral ya con reformas y observación, adelantados preferiblemente, un proceso seguro y transparente. Así que un poco retomando, ¿no?, lo que aquí se ha planteado de que estos dos procesos de negociación, algunas personas han argumentado de que esto pudo haber oxigenado a la dictadura. Nosotros creemos lo contrario. Se dio durante el proceso de la negociación de la mesa de negociación la mayor cantidad de sanciones a funcionarios públicos, incluyendo al círculo íntimo de la familia presidencial, y se logró la liberación de al menos 450 personas, que ha sido un debate que con Cristian lo hemos mantenido. Yo creo que efectivamente aquí hay un crédito a la Alianza Cívica, pero también hay que reconocer que esta liberación, además del proceso de la negociación, se provoca por la presión externa internacional que se da y también de la lucha interna. Así que fue la combinación de una serie de factores que hizo que muchas de las personas, algunas de ellas que están acá en esta sala, fueran excarcelados, producto de la mesa de la negociación, la presión nacional y la presión internacional. Bueno, Juan Sebastián, muchas gracias. Perdón. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias Cintia, muchas gracias a Eric, que tengo que decir y quiero decir públicamente que ha sido un apoyo increíble para esta semana. Tal vez quiero contextualizar un poquito. Estamos aquí, la delegación más grande que ha venido a Washington de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Habemos personas mayores, pero también muchos jóvenes, estudiantes, excarcelados, y hemos tenido una semana muy intensa que la diáspora nicaragüense radicada en Washington, que ha trabajado de la mano con los nicaragüenses dentro de Nicaragua, ha denominado la Semana para Nicaragua. Y así es que yo pues quiero comenzar agradeciendo en nombre de todos los nicaragüenses, hombres y mujeres que están dentro y fuera de Nicaragua y que están sufriendo enormemente los embates de esta dictadura. Como ustedes saben, porque están aquí, porque les interesa Nicaragua y se los agradezco también, nuestra historia política ha sido muy traumática. Y ha sido muy traumática porque nuestra cultura política también ha sido muy deficitaria. Y estos son dos procesos que se han retroalimentado permanentemente, produciendo de cuando en cuando gobiernos dictatoriales que nos han tenido atrapados en lo que nosotros llamamos el círculo de la violencia. Las dictaduras, las rebeliones violentas, el empobrecimiento permanente y hemos vuelto a empezar ese círculo. Y yo hago este contexto rápido histórico porque quisiera resaltar, antes de hablar de la unidad, que es el tema que me toca, dos grandes lecciones de abril del año pasado. Creo que la primera gran lección fue que los nicaragüenses llegamos a la madurez de entender que teníamos que romper con el círculo de la violencia,
que este círculo, esta manera de hacer los cambios en Nicaragua, en realidad no nos había producido resultados positivos en el país. Y que generalmente la gente pobre pone los muertos, y lo que hemos visto es que en esa pila de cadáveres, pues la mayoría de las veces se han encaramado algunos cuantos que vuelven a abrir el círculo de la violencia. Entonces, esa lección es bien importante y la quiero resaltar porque aquí hay también influencers, hay gente que hace opinión y necesitamos que se valore el esfuerzo que está haciendo el pueblo de Nicaragua por no caer en la provocación de la violencia, que es un espectro, es un fantasma que está siempre cercano y que se va agrandando a medida que el periodo de represión y de violencia por parte de la dictadura se prolonga. Y esto pues para trasladar un sentido de urgencia al acompañamiento que está haciendo la comunidad internacional y que también agradecemos muchísimo en esta lucha por la liberación de Nicaragua. Y la segunda lección importante que yo quisiera rescatar es lo que decía Aide. De repente, después de un acumulado de muchas insatisfacciones y de muchos abusos durante 12 años por parte de la dictadura, de un solo golpe los nicaragüenses nos dimos cuenta que la política es un asunto nuestro y que no lo podemos dejar en manos de otros. Y eso fue lo que sucedió a partir de abril del año pasado. Hemos tomado el destino de Nicaragua como ciudadanos y ciudadanas en nuestras manos y es una lección que tenemos que mantener presente en el periodo post-Ortega, para que le demos sostenibilidad a través de la fiscalización de los futuros gobiernos al proceso de democratización en el que estamos comprometidos todos los nicaragüenses. Dentro de este contexto, abril surgió, como saben, probablemente como una reacción espontánea, hubo mucha autoconvocatoria. Aquí tenemos varios de los líderes que estuvieron montando los tranques en diferentes ciudades, organizando a la gente en los municipios, pero realmente no fue un plan, fue una reacción de la población ante los abusos de poder de la dictadura. Y muy rápidamente los nicaragüenses empezamos a organizarnos. Y después de año y medio, menos de año y medio, hemos logrado conformar dos grandes espacios que son la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que ya Juan Sebastián explicó muy claramente el rol que les tocó en este periodo pasado, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde no estamos todavía todos, pero digamos que es el espacio con más participación de movimientos políticos, movimientos sociales, espacios y organizaciones territoriales, los jóvenes, ahora los excarcelados, el movimiento campesino, que creo que por aquí está Medardo Mairena, que es uno de los líderes del movimiento campesino. Y en este momento, pese a las dificultades que implican organizarse bajo una brutal represión, para lo cual hemos tenido que echar mano de toda la creatividad posible, inclusive para tener reuniones, simples reuniones de discusión, implican resistir el asedio, el cordón de los policías, de los paramilitares, etcétera. Pero pese a eso, hemos ido avanzando y nos hemos comprometido a formar una sola gran coalición política que nos sirva para dar la lucha en este último trecho que nos falta y que sabemos que va a ser tan duro o más duro de lo que han sido este año y medio, y luego para entrar preparado, unido y con fuerza a dar la batalla electoral. Yo quiero decirles que bajo esta situación en la que estamos, el tema electoral no se restringe a una simple reforma electoral. Esto tiene que ver primero y principalmente con que se nos restituyan los derechos
civiles y los derechos políticos. No podemos pensar en un proceso electoral bajo el asedio, los asesinatos, especialmente en este momento en el norte de Nicaragua, los campesinos, los encarcelamientos y la restricción total de todas las libertades ciudadanas. Ese es el primer desafío, a eso estamos abocados, a dar esa batalla, pero no podemos en Nicaragua atender un tema y después pasar a otro, porque Nicaragua no tiene tiempo. Tenemos que trabajar en todos los desafíos que tenemos para el corto y el mediano plazo. Y es así como estos dos grandes espacios hemos avanzado muchísimo en la conformación, que pronto podremos anunciar, espero yo, en muy poco tiempo, de esa gran coalición azul y blanco. Estamos ya preparándonos con reformas electorales. Juan Sebastián las mencionó. Hay varias propuestas. Está la propuesta de la Alianza Cívica, está la propuesta de la Unidad. Hay un grupo de expertos en reformas electorales que tiene una propuesta, y el siguiente paso es sacar una sola propuesta que por supuesto, y lo quiero decir porque aquí hay mucho de ustedes, implica las facilidades, el respeto al derecho que tienen los nicaragüenses en el exterior de ejercer el voto, y por supuesto el retorno de todos los exiliados políticos. Luego hemos elaborado también, como parte de este proceso, y ustedes tienen este folletito en inglés y en español, unos 20 puntos de lo que será el compromiso que asumamos todos en el periodo post-Ortega. Esto no es un documento acabado, lo estamos consultando en todos los territorios, y estamos tratando el COSEP, que es la agrupación de la empresa privada, también tiene unos puntos que acaba de presentar, y la idea es ir con todos estos insumos logrando consenso alrededor de los grandes temas para tener la fuerza suficiente de dar la batalla final contra la dictadura. Y solo para terminar, Cintia, porque sé que ya me pasé, quiero decir que la estrategia es bastante clara. La estrategia es rebelión, desafío político no violento al nivel nacional, organización, unidad y consenso, el acompañamiento de la comunidad internacional, y con estos dos grandes líneas de trabajo, forzar a la dictadura a sentarse a negociar elecciones libres, transparentes, competitivas y adelantadas, para lo cual, como les decía, también nos estamos preparando. Nosotros en Nicaragua estamos clarísimos todos, y lo dijo Mario, que esta propuesta para la Nicaragua post-Ortega tiene que ver con la democratización política, pero también con la democratización económica y social. No podemos seguir haciendo proyectos que sean excluyentes, que solo beneficien a unos sectores y que dejen postergados o excluidos al resto de los nicaragüenses. Así es que hay un compromiso que se va haciendo cada vez más firme, no solo de sacar y acabar con la dictadura de Ortega, sino principalmente, que quizás va a ser lo más desafiante, construir la Nicaragua que realmente queremos y que realmente nos merecemos los nicaragüenses. Una Nicaragua con justicia, con paz, con equidad y con absoluto respeto a los derechos humanos. Gracias. Bueno, voy a comenzar con una o dos preguntas para todo el grupo. La primera pregunta tiene que ver con el poder represivo del gobierno de Ortega, que se basa en la policía, los grupos paramilitares, tal vez el ejército, no se sabe todavía exactamente dónde está la Fuerza Armada. Entonces, mi pregunta internamente es cuáles son las debilidades del régimen que le va a forzar a Ortega negociar un proceso electoral digno, libre, abierto. Entonces, internamente, externamente, o sea, ¿cuáles son las avenidas de llegada
a este tipo de objetivo. No sé quién quiere comenzar primero. Puedo intentar comenzar la conversación. Bueno, en realidad nos hemos planteado una estrategia que tiene como al menos 3 ejes, ¿no? ¿Verdad? Una presión nacional interna, que es una lucha de resistencia cívica y pacífica, pero pues que al final lleva y busca un desgaste de la contraparte, ¿no? El otro elemento es obviamente la presión internacional, ¿verdad? Pensamos que es sumamente importante. Y después está otro aspecto que tiene que ver con el factor económico, que creemos que juega y tiene un peso, es verdad, en esta ecuación. Pueden haber diferencias de apreciación acerca de por dónde va a ceder, digamos. Yo probablemente como economista tiendo a pensar que ahí hay una debilidad bien grande. Somos un país sumamente vulnerable. Los flujos de recursos externos prácticamente, con excepción de remesas, están todos golpeados severamente. O sea, si solo hablamos de la inversión extranjera directa, estábamos atrayendo más de 1.500 millones de dólares. Ahora, con costos, pues tal vez andaremos por 300 millones. Obviamente, que la economía haya entrado en recesión significa que también no necesitamos tantos recursos externos como antes, digamos, ¿verdad? Porque exportamos 2.000 millones de dólares menos. Pero el gobierno tiene un problema fiscal que es insostenible, que no puede financiar y no está teniendo la capacidad de levantar recursos internos o externos a como ha supuesto, ¿verdad?, para poder continuar financiando el gasto. Creemos que este es uno de los elementos donde verdaderamente para ejercer presión, si eso es lo que se necesita, pues obviamente hay que ponerle atención a este tema de los flujos. Lo cierto es de que aquí hay que comprender de que Ortega es y ha mostrado ser sumamente intransigente, que no responde sino a cuál es la correlación de fuerza, verdaderamente. Hay un trabajo a nivel internacional importante, pero tenemos que tener cuidado de no demandar más de la cuenta de un país que está sometido a un régimen de represión muy severo, y entender realmente esa realidad y saber que hay una Nicaragua subterránea que está trabajando en especialmente buscar cómo organizarse de la mejor manera posible para continuar esa lucha de resistencia y de prepararse para crear las condiciones para el cambio en Nicaragua. Pero tiene que ser un esfuerzo concertado y tiene que ser un esfuerzo coordinado, tanto de afuera como de adentro verdaderamente, porque es un régimen relativamente bien establecido, con una capacidad que ha acumulado en 40 años de estar gobernando Nicaragua, ya sea desde arriba o desde abajo, verdaderamente. Y hay que entender que tiene un modelo muy claro de consolidarse y perpetuarse en el poder, ¿verdad? Al estilo inspirado pues en los foros de Sao Paulo y los modelos cubanos, y que no tiene ningún escrúpulo en utilizar todos los recursos, es decir, de represión que se requieran para que el modelo se preserve. Desafortunadamente, es contra eso contra lo que estamos. Y es contra eso contra lo que tenemos que batallar, y tenemos que estar muy claros de la envergadura del desafío que enfrentamos, ¿no? Así que yo lo dejaría ahí para comenzar. Sí, complementando lo que dice Mario, que me parece muy importante, que tiene que ver con la cuestión económica, creo que una de las debilidades más sustantivas del régimen es sobre qué está sostenido. Y creo que él se ha sostenido a través de la malversación y el mal uso de la política social, que en vez de ser recursos que contribuyan a que la gente sea sustentable por sí misma, ha sido más bien una política social que ha contribuido a reproducir los pobres y las pobres, a multiplicarlos. ¿En qué sentido? De que la pobreza no siempre es solo material, la pobreza también es emocional. Nosotras hemos hecho investigaciones en el campo donde las mujeres nos dicen, por ejemplo, de que para ellas el signo de la felicidad es cuando ellas son tomadas en cuenta en su comunidad
para tomar decisiones sobre el futuro de su comunidad. En este momento, solo grupos específicos y que reciben beneficios del régimen pueden participar. Pero también nos dicen que para ellas la pobreza significa cuando alguien de su familia tiene que emigrar por la excesiva pobreza y el dolor que nos embarga a cada familia en ese trayecto de 2 meses, 3 meses, que no sabemos si logra llegar, dicen ellas, al destino, sea España, sea Costa Rica, donde sea. Pongo estos 2 ejemplos porque me parece que nunca es sustentable un poder cuando se basa en la manipulación y en alguna manera en la humillación de la dignidad de las personas y en la compra de conciencia. Esto es un asunto de tiempo. Y una segunda cosa que me parece importante decir tiene que ver con la dignidad del pueblo. Creo de que esa es una gran debilidad del régimen, que con cada excarcelado, con cada persona que asesina, ahorita está rodeada Radio Darío antes de que entráramos aquí. O sea, hay un daño colateral, porque si hay algo que nos distingue al pueblo de Nicaragua es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en comunidad y el dolor se traslada de donde yo estoy al vecino y la vecina, a los familiares. Es más, nosotros conocemos casos de policías y miembros del ejército que han desertado con consecuencias, en algún caso de la policía, hasta de perder la vida. Pero hay una dignidad ahí con la que ningún dictador puede, de manera que creo que este es un asunto de tiempo. Solo que durante este tiempo que nos falta, no sabemos todavía los costos que tenemos que pagar. Solamente puntualizar las principales debilidades que veo, Cintia. El primero, un poco lo ha aludido Mario Arana, la debilidad económica. La capacidad de no dar subsidio es bastante reducido ahora. Las láminas de zinc, el chanchito, la vaquita, todo eso desapareció. Incluso organizaciones que anteriormente habían sido bastante solventes, como la Alcaldía de Managua, está corriendo gente. Entonces vamos a ver en este proceso mayor cantidad de personas y seguidores del partido que por simplemente no tener los recursos del Estado, estamos hablando de un hoyo de entre 200 y 300 millones de dólares que ha abierto toda esta crisis para el gobierno, van a tener que correr gente. Eso es una debilidad bien fuerte. Otra debilidad es que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense sabe qué fue lo que pasó, quién fue el que disparó y el tema de los asesinatos. En el frente internacional creo yo que están solos. La acción de suscribir un acuerdo con Irán es una muestra de esto, una muestra de provocación, pero que está también aislado. Y finalmente, lo que uno no pensaría que debería ser una fuente de debilidad, pero que sí yo la quiero resaltar, y es la presencia policial y parapolicial y militar. Esa presencia de policías en Managua exagerada, cada vez que anunciamos en conjunto que vamos a hacer una marcha, un plantón, es señal de debilidad, no de fortaleza. Y precisamente es por eso que lo hacemos, tratando, como lo hemos platicado, de no poner a la gente en situaciones de inseguridad, pero el hecho de que cuando ves la ciudad de Managua militarizada es señal de debilidad y no de fortaleza. Yo solo quería decir algo que yo visualizo, como yo visualizo todo lo que han dicho mis compañeros, y especialmente para los que están fuera, y darles ánimo. Ortega aparenta fortaleza con la represión, pero esa para mí es su mayor debilidad. El pueblo de Nicaragua cada día está más determinado a acabar con la dictadura de Ortega. Yo visualizo a Ortega caminando en arenas movedizas. Todavía da pasos, es cierto, y como dice creo que Aideo o uno de ellos, esos pasos todavía nos duelen enormemente, nos está haciendo daño, pero con cada paso se va hundiendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer, y no hay vuelta atrás, es organizarnos lo mejor posible, protegernos entre nosotros, resistir, desafiar al poder de manera inteligente,
como bien decía Juan Sebastián, obligándolo a demostrar que nada está normal en Nicaragua y seguir trabajando por el acompañamiento cada vez más decidido y yo diría más rápido de la comunidad internacional para forzarlo a ceder. Ortega no está fuerte, Ortega está débil y sus señales de fuerza, repito, son sus propia debilidad y son signos, en realidad, como dice Juan Sebastián, son signos de debilidad. Es impresionante que no puede salir un ciudadano con una bandera azul y blanco porque si lo ven lo detienen y que no podemos convocar, pero ni a un plantón porque llenan Managua de policías, de antimotines, es decir, todo eso no tiene más explicación que una. Él sabe que ya no tiene vuelta atrás porque si se mueve para un lado, es malo para él, y si se mueve para el otro, es malo para él también. Así es que, pues, yo creo que él está muy débil, Cintia, en términos generales. Claro. Bueno, relacionado con esto, desde la comunidad internacional, ¿qué se debería de hacer? O sea, hasta ahora hay algunas cosas que se ha hecho, declaraciones de la OEA, de Estados Unidos, incluyendo a Nicaragua dentro de la troika de tiranía, etcétera. Pero la última sanción no son sanciones individuales, sino las sanciones económicas. Me imagino que en una situación económica como Nicaragua se encuentra, esto debería de ser pues un tema que da temor al régimen. Entonces ustedes, no estoy preguntando que ustedes se pronuncien sobre sí o no los Estados Unidos o otros países de Europa o del continente deberían de imponer sanciones económicas, pero la pregunta entonces es, ¿cuál sería el impacto de una declaración, una acción de este tipo por parte, digamos, de Estados Unidos? Gracias, Cintia. Yo sé que no lo estás preguntando, pero sí voy a responder. Creo que hay que aplicar las sanciones. Hay que aplicar sanciones. Aquí hay violación de derechos humanos todos los días. Aquí hay violación de todos los derechos consignados en la Constitución. Hay asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Vivimos bajo un estado de terror, un estado policial, un estado de represión, un estado que, como me recordaba nuestro amigo George Enríquez allá, algunas comunidades de la costa caribe están en peligro de exterminio. Ante esta situación gravísima, la comunidad internacional tiene que reaccionar. Y con comunicados, con pronunciamientos que están muy bien y se agradecen, creo que ayudan, pero es la aplicación de sanciones lo que genera un cambio. Nosotros, y Mario no me va a dejar mentir, estoy seguro que va a apoyarme en esto, estuvimos 4 meses en esa mesa de la negociación y lo que le daba terror a la delegación del gobierno era la aplicación de sanciones. Lo incluyeron como un tema fundamental en la agenda de la negociación y pasamos, creo que fue 3 semanas pidiendo que nosotros como Alianza Cívica hiciéramos un llamado a la comunidad internacional de que se levantaran las sanciones. Y nos levantamos de la mesa por el asesinato de Eddie Montes con la convicción de que no habían y no están todavía las condiciones para hacer tal llamado. Todo lo contrario, se ha empeorado la situación. Así que no me lo estás preguntando, pero sí reitero de que un estado actual de violación de derechos humanos hay que aplicar todas las sanciones posibles. Quería aprovechar un poco para complementar el planteamiento de Juan Sebastián. En el siguiente sentido, o sea, en realidad las sanciones van a caer por su propio peso, Cintia, porque básicamente el escenario que vemos acá es el siguiente. Ortega le plantea a la OEA, a la Secretaría General, que retomen la agenda de las reformas electorales. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace pretendiendo que esto sea unilateral, al margen de la mesa de negociación que contradice el mandato de la Asamblea, ¿verdad?, de Medellín, que llama a que se retomen las negociaciones, que las negociaciones sean con la Alianza Cívica, donde la regla para llegar a acuerdos es el consenso, las decisiones son por consenso. Eso es lo que te puede comprar estabilidad de largo plazo en un conflicto como el que tenemos en Nicaragua. Pero si Ortega pretende unilateralmente resolver
digamos, en sus términos, ya ahí va mal. Entonces, esta petición que se le ha hecho a la OEA de que retomen la agenda de reformas electorales, la OEA dijo en un momento determinado, bueno, vamos a responder. Pero ¿qué ocurre? En realidad, la OEA está mandatada por la Asamblea, que la verdad es que quiere una solución en el marco de la Carta Democrática, por lo tanto es una solución integral. Hemos estado conversando con distintos embajadores, hemos estado conversando con la misma Secretaría y sus equipos y demás, y lo que está quedando claro es de que no van a necesariamente moverse hacia dar reformas electorales o retomar la agenda de las reformas electorales si no están dadas las condiciones políticas. Y las condiciones políticas tienen que ver con la garantía ciudadana. Y eso tiene que ver con las libertades ciudadanas, con la garantía, digamos, para que se pueda manifestar la población, para que no estemos siendo sujetos a hostigamiento, a represión, a los mecanismos que hoy son los mecanismos únicos con los que cuenta el régimen para mantener a la población, es decir, prácticamente, pues, o sea, a resguardo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Ortega se va a encontrar con este planteamiento y conociéndolo, no va a querer, a lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nicaragua va a pasar a otra etapa, en donde vamos hacia un planteamiento probablemente duro de la comisión, ¿verdad?, de alto nivel, y en donde pues va a estar decidiéndose si es suspendida o no Nicaragua de la OEA y cada quien estará más en la libertad de realmente, o sea, aplicar las sanciones que correspondan. Porque si el compromiso es con la Carta Democrática, bueno, yo y nosotros tenemos a dudar fuertemente por la historia de lo que hemos visto de que haya movimiento. Y nos da la impresión que si ese es el caso, es momento de actuar con determinación y decididamente en todos los frentes que son los frentes con los que contamos para democratizar el país. Quisiera agregar algo, sí. Creo de que hasta este momento la comunidad internacional ha aportado, en primer lugar, en la comunidad de los derechos humanos, que yo creo que se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de la CID y la Oficina del Alto Comisionado. Sin embargo, sentimos una gran ausencia de la arquitectura política de los organismos de la comunidad internacional. Y si bien es cierto, Estados Unidos también ha hecho un gran esfuerzo, igual que Canadá, que lo reconocemos, ¿verdad?, con el tema de las sanciones, por las características de la dictadura, las sanciones han sido hasta este momento individuales. Han tenido impacto, pero como a ellos no les importa, sino que lo que les importa es el poder y además proteger todos sus privilegios, creo que el pueblo, en cuanto a consecuencias, en primer lugar, si se pasa de sanciones individuales a sanciones al Estado de Nicaragua, que podría ser la suspensión de CAFTA, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, pero en este caso con Nicaragua, el pueblo, estamos en una situación, yo decía ahora en la mañana, un dicho popular que decimos, si te quedas te tiro y si te corres te mato. Si en este momento acaban de matar a una persona, un afrodescendiente en la costa, donde vos ves un video que prácticamente el policía lo termina de hundir y muere ahogado, pero en la indefensión total. Si en la costa caribe están tomándose las tierras, pero de una manera desmedida, o sea, despojando a la tierra, asesinándolos, etcétera. Y lo mismo estamos viendo en las zonas campesinas, están decapitando a los campesinos. Entonces yo creo que el pueblo dice, nosotros preferimos sufrir las consecuencias de estas sanciones económicas transitorias, pero aunque comamos gallo pinto o solo los frijoles o nada como hemos vivido en otros periodos de la guerra, es preferible tener un dolor sostenido en un corto tiempo que implicarían estas consecuencias que seguir viviendo semejante situación de la que sentimos que si no se actúa prontamente
vamos a pasar a una nueva Venezuela. Sí, bueno, totalmente respaldando lo que han dicho mis compañeros, solamente decirles que este tema de las sanciones ha sido una demanda de meses, ¿verdad? Nosotros siempre que hemos venido hemos advertido que la psicología de Ortega quizás aquí para algunos funcionarios internacionales es difícil de entender, pero este señor, nosotros no estamos enfrentando una dictadura, digamos, típica. Estamos en manos de una pareja de psicópatas realmente, que como decía Aide, ellos no tienen más obsesión que mantener y controlar el poder. Y no hay forma de que un pueblo, por muy valiente como es el pueblo de Nicaragua, pueda sacudirse a esta dictadura sin el apoyo de la comunidad internacional. Y la manera más expedita de hacerlo es a través de sanciones. Quiero decirles que cuando les estamos pidiendo tanto a la Unión Europea como a la OEA, que apliquen sanciones, no estamos solamente haciendo una petición, estamos trabajando porque los países que están en estas dos instancias internacionales se sensibilicen sobre la situación de Nicaragua y podamos contar con los votos que se necesitan para llegar al máximo de las sanciones que contemplan estos organismos internacionales. Y también sanciones bilaterales de parte de los países que han estado acompañando al pueblo de Nicaragua. Bueno, última pregunta mía y después pasamos al público aquí reunido. Para llegar a una elección o la posibilidad de una elección más o menos democrática, condición obvia, no matar a la gente en la calle. Claro. ¿Cuáles son, y bueno, se puede decir también liberar a los presos políticos, etcétera, pero cuáles son las reformas electorales más importantes que ustedes están planteando para tener a las elecciones como una salida verdadera? Okay, quisiera hacer un listado de lo que debería de ser la reforma ideal. La reforma ideal tiene que pasar, obviamente, por el filtro de la realidad política, pero idealmente el concepto fundamental de nuestras reformas se basan en prohibir absolutamente la reelección, prohibir que el cónyuge del presidente pueda ejercer en cualquier momento el cargo de vice o presidente, no a las diputaciones regaladas porque le compran inmunidad a delincuentes, transparencia en el conteo, transmisión y presentación de los resultados electorales, transformar el Consejo Supremo Electoral, en especial la forma como son seleccionados los magistrados y los directores departamentales y municipales del Consejo Superior Electoral, Supremo Electoral, voto en el exterior, modificar la regla para ir a segunda vuelta, que tenga que ser el 50% de los votos más uno, depurar el padrón electoral, despartidizar todas las estructuras electorales y finalmente no imponer ningún tipo de obstáculo y no utilizar el obstáculo de la personería jurídica para cercenar derechos políticos. Esos serían, como digo, los elementos básicos, fundamentales, ideales de una reforma electoral. Así, lo hemos hecho público en reiteradas ocasiones y obviamente esto nosotros lo vemos como un elemento básico para asegurar que la confianza del votante al depositar ese voto en la urna va a ser respetado. Obviamente que posterior a este mínimo de condiciones que aseguren la transparencia del proceso electoral, habrá otras reformas, un instituto de cedulación independiente, representación más balanceada, particularmente del centro del país y la costa caribe, pero eso son ya reformas un poco más estructurales. Las reformas que hemos seleccionado como urgentes son esas que acabo de mencionar, enfocado en devolverle la confianza al votante, que no se van a volver a robar los votos de Nicaragua. Sí, pudiera complementar que hay un aspecto esencial del sistema electoral de Nicaragua que, producto del pacto Alemán-Ortega del Partido Liberal con el Frente Sandinista, prácticamente todo el sistema electoral pasó a estar bajo el control
de 2 partidos políticos. Y por último, el régimen ya no lo dejó como un bipartidismo, sino que terminó siendo una dictadura. En este sentido, nuestra propuesta de reforma electoral plantean, cuando se habla de despartidizar el sistema, no solo es que hayan funcionarios de la dictadura en las diferentes instancias, sino ciudadanizar el sistema electoral, de manera que haya una ley de partidos políticos que sepan que son entes de derecho público y que tienen que rendir cuentas, por ejemplo, ¿verdad? Desde eso hasta la manera en que se producen y se dan a conocer los resultados. En Nicaragua tenemos un sistema electoral que todavía es el día de hoy y han habido elecciones anteriores donde no sabemos cómo quedaron los votos en determinadas juntas receptoras. El otro aspecto importante tiene que ver con la pluralidad, porque en este momento solo estos 2 partidos y la dictadura prácticamente decide quién puede ir a un proceso electoral. Las personerías se manejan de manera antojadiza. Estamos proponiendo, en primer lugar, recuperar la suscripción popular, que no necesariamente tengas que estar en un partido político que están tan desprestigiados para poder ir a un proceso electoral. Y por otro lado, también la posibilidad que si en Nicaragua logramos constituir una gran coalición azul y blanco, también esa otra alternativa pueda tener su personería y no necesariamente sacrificar toda esta identidad de abril subsumida en otro partido político. Bueno, tal vez un último comentario breve y después abrimos. Sí. Bueno, yo creo que lo que hay que tal vez comprender del sistema que tenemos es que en realidad fue un sistema hecho por 2 partidos para ellos fiscalizarse entre ellos y a su medida, hecho a su medida, ¿no? Entonces tiene todas las mañas de ese nacimiento. Realmente les voy a enumerar aquí de manera sistemática un poco el trabajo que se ha hecho y lo importante es de que ya en Nicaragua se ha dado un proceso largo de discusión sobre las reformas electorales y a estas alturas hay un consenso bastante generalizado de cuáles son el tipo de reformas que se deben de hacer. Inclusive entre los partidos políticos y los movimientos políticos, movimientos sociales, sí hay ciertas diferencias claras, pudiésemos decir, ¿verdad? Son 2 o 3, pero en lo demás básicamente estamos de acuerdo. Entonces en el país hay un gran acuerdo nacional sobre lo que deberían ser las reformas electorales, incluyendo los partidos políticos, un detalle importante. Claro, los partidos políticos, por ejemplo, el PLC no quiere la despartidización de las mesas electorales, o sea, que las controlan ellos y el partido en el poder. Por ejemplo, ahí discrepamos. Nosotros necesitamos que sean maestros o que sean al azar las personas que controlan las mesas electorales, por ejemplo. Y por otro lado, es decir, tampoco quieren que salgan nuevos movimientos, pues, o nuevos partidos políticos, que también discrepamos porque creemos que debe de haber apertura, ¿verdad? Y movernos del bipartidismo, que es el modelo, el sistema que tenemos. Pero para ser muy así específico, escogencia de nuevas autoridades electorales que generen confianza, una de las primeras prioridades, despartidizar las estructuras electorales, alianzas que puedan escoger su nombre y representantes legales libremente, es lo que estamos proponiendo, acreditación de fiscales de juntas receptoras de votos y por parte de los partidos políticos sin la discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral que cambia las reglas del juego normalmente cuando le da la gana, ¿verdad? Ajustar las reformas electorales a las particularidades de la costa Caribe, simplificación de procedimientos de otorgamiento de personalidad jurídica de partidos, fin de la discrecionalidad, observación electoral nacional e internacional, material electoral que genere confianza en el sistema. Eso, por ejemplo, una síntesis, ¿verdad?, de lo que hemos planteado en nuestras conversaciones internas. Y hay más. Puedo seguir, pues, ¿verdad?, porque hay son 13 puntos aquí lo que tengo, pero ya la computadora está haciendo su juego. Reglamento para los distintos procesos electorales, incluyendo los procesos de recursos e impugnaciones, activar procedimientos para votos de nicaragüenses del exterior, depuración del padrón electoral, sistema de publicación de resultados en tiempo real, sistema de transmisión de resultados auditables, verificables y observados. Nicaragua es uno de los sistemas más caros, es decir, en el mundo realmente, cuesta $20 por persona el voto. El siguiente país que le sigue, pues fundamentalmente creo que le cuesta como... por ahí lo tengo, $7.50, Lesoto.
¿verdad? Es decir, que ya es una vergüenza, pero normalmente en Pakistán pues cuesta 5 centavos el voto, ¿verdad? Así que por ahí andamos. Eso es lo que queremos cambiar. Bueno, entonces pasemos la palabra a ustedes. Vamos a tomar 2 o 3 preguntas. Pedimos que ustedes esperen el micrófono y que se identifiquen, por favor. Bueno, aquí, Javier. allá, esa señora en verde, sí, y después pasamos a otra ronda. Por favor, no se sienten obligados de contestar en cada ronda, cada uno, sino para tener una discusión un poco más. Por especialización ahora sí. Exacto, sí. Gracias a los 4. Mi nombre es Javier Argüello y casualmente fundé FUNIDES en el 2006, donde trabajó Gusto de Mario y verte, José Javier. Sebastián después. Mi pregunta es, ¿por qué queremos en Nicaragua crear un modelo de desarrollo económico y democracia que nunca ha funcionado para Nicaragua y nunca ha funcionado en el planeta? Donde tenemos tanta información desde 1776, que escribió el libro La riqueza de las naciones, Adam Smith. Sabemos exactamente cómo funciona el progreso y cómo funciona el retroceso. Y seguimos desperdiciando esta crisis y comprometiéndonos al retroceso continuo. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué queremos inventar algo que ha fracasado siempre en Nicaragua? ¿Y por qué no empezamos a hacer algo que sabemos que podría funcionar? Ustedes de FUNIDES, tal vez. Y puedo explicar por qué. El si desafío Sí. para ustedes. Bueno, ciertamente el modelo económico nicaragüense, los resultados hablan por sí mismos, ¿verdad? Estamos en una economía pobre, desigual y atrasada. Y realmente lo que hemos planteado, particularmente en los últimos meses antes de la crisis, fue una transformación productiva profunda. Si uno ve la matriz de exportación de Nicaragua de 1890 a una matriz de exportación del 2017, para no caer en el tema de la crisis, esta matriz estaba concentrada en una cantidad muy limitada de productos. De hecho, la economía nicaragüense se parece más a una economía africana que a una latinoamericana. La diversificación, o siendo más técnico, la complejidad económica de Nicaragua deja mucho que desear. No existen interrelaciones entre sectores económicos y esa precisamente fue la campaña que estábamos como FUNIDES cuando nos cayó la crisis y lamentablemente esta discusión quedó subsumida en el tema de la crisis política sociopolítica que se dio, pero ciertamente un elemento de cambio necesario acá es que realmente tengamos una economía competitiva y de mercado, no una economía basada en el proteccionismo ni en privilegios. Eso es algo que lo planteamos justamente antes de la crisis y que lo creemos fervientemente, y por eso creemos nosotros que los tratados de libre comercio precisamente te obligan a abrirte a este tipo de competencia. Entonces, yo creo de que esta es una tarea, una asignatura pendiente que vamos a tener que hablar una vez que se retorne la democracia. Estamos hablando de una situación de violación de derechos humanos, derechos sociales, derechos económicos, pero ese tema de la transformación de la economía nacional tiene que ser un tema que se aborde en la discusión futura. Sí, con gusto. O sea, yo diría que uno de los economistas latinoamericanos más brillantes es Ricardo Hausmann, un tipo muy creativo, y verdaderamente él viene de una economía básicamente que depende solamente del petróleo de Venezuela, él es venezolano. Y él es un tipo que desde Harvard ha trabajado en este concepto de la complejidad exportadora, digamos, de los países, y asocia la complejidad a realmente el desarrollo. En la medida que más complejo sos, es porque más desarrollado también estás. Desde todo punto de vista, estás generando mucho más valor agregado, por tanto, todo el mundo tiene mejores condiciones de vida. Y bueno, nos inspiramos en sus... la verdad es que esto lo estábamos trabajando junto con Juan Sebastián, yo desde mi lado, pero él desde el propio, con la metodología, y yo movilizando a los líderes empresariales que pudiesen ser los que lideraran esta transformación productiva exportadora, decíamos en ese momento, para librarnos de esa dependencia terrible, porque nosotros tenemos 10 productos de exportación que explican el 70% de nuestras exportaciones. Venezuela, 90% de sus exportaciones las explicaba el petróleo. Es decir, entonces estamos uniendo fuerzas
con una cabeza brillante que ha estado pensando en Harvard y tratando de desarrollar una metodología que pudiese ser aplicable a nuestros países. Es una tarea pendiente. Ahorita esa conversación no tiene mayor relevancia ni posibilidad verdaderamente, pero sí estamos bastante adelantados porque se ha hecho bastante análisis empírico de cuáles pudiesen ser las opciones nuevas por las que pudiéramos optar, y realmente vamos a poder retomar esa discusión con relativa rapidez. Bueno, no tiene relevancia porque están matando gente en las calles, pero tiene relevancia para el futuro. Solamente un tema que yo creo que Javier lo puede estar pensando también es el tema de la institucionalidad. Nosotros trajimos a Jim Robinson 2 años antes de la crisis. Él escribió ¿Por qué fracasan los países? Y fuimos duramente criticados dentro del establecimiento formal económico por haber traído a un tipo que decía de que las instituciones son importantes para el desarrollo económico, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el respeto a las reglas, y cayó un poquito mal, ¿verdad?, en alguna gente, y un centro de pensamiento eso es lo que hace, querer quedar mal con ideas que son provocadoras. Así que ese es un tema que también que nosotros lo resaltamos como muy importante, Javier. Explícito. Por favor, ok, el micrófono, sí. Rápidamente, sí. Conozco a Ricardo Hausmann, estudié con él y conozco a James Robinson y también he leído su libro. La tesis de James Robinson es precisamente que en la historia de la humanidad nunca ha funcionado la democracia política sin que haya democracia económica. La concentración de poder nicaragüense es corrupta y ha trabajado en colusión con Ortega los últimos 12 años, y la prosperidad que nos trajo fue a través del fraude con Venezuela. La tesis de de James Robinson cayó mal en Nicaragua porque le estaba hablando a la élite que está acostumbrada a abusar. Esta élite está todavía detrás de ustedes. El presidente de FUNIDES es primo mío, Jaime Javier Montealegre, un criminal financiero que se robó $100 millones de bonos en los años 80 y fue perseguido por Estados Unidos. Luego hizo fraudes a nivel internacional de $1 billón con Putin en organizaciones clasificadas como criminales, incluyendo a Gazprom. Y luego en Nicaragua hizo directo negocio con Ortega, empezando con la censura, donde le vendió el canal. Este es el presidente de FUNIDES, donde trabajaron ustedes dos. Y la alianza a la que representan está en ella COSEP. COSEP ha tenido una dictadura en Nicaragua. Todo esto va en contra de la tesis de James Robinson, que conocés bien el libro de Why Nations Fail. That's why. Eso es lo que hacemos en Nicaragua. ¿Puedo decir algo rápidamente? ¿Puedo decir algo rápidamente? Por favor. Sí, queremos decirles de que en medio de tanta represión y como un mecanismo esperanzador, lanzamos estos 20 puntos. Este es un borrador, es una propuesta para la discusión, pero nosotras tenemos claridad de que en un nuevo modelo de desarrollo, en primer lugar, sí es cierto que se requiere más mercado, porque la riqueza se tiene que distribuir, se tiene que producir para poderla distribuir, porque también hemos pasado épocas en la historia que queremos distribuir, pero no sabemos cómo producir. Es bien triste, pues todos estos modelos de desarrollo están bastante cuestionados, ¿verdad? En un extremo y en el otro. Pero entonces creo de que nosotros tendríamos que estar pensando en más mercado, pero también en más Estado, un Estado regulador y sobre todo un Estado que vele por la distribución de la riqueza, porque ahí es donde está la cosa. Nosotros no queremos más crecimiento económico, más éxito macroeconómico que no se vea expresado en mejor calidad de vida, en autonomía económica y en que los ciudadanos no dependan de un bono para poder vivir, sino vivir con plenitud. Y también un modelo económico que no se base en la explotación de los recursos naturales. De manera que yo creo que cuando llevemos esto a las comunidades, a los departamentos y todo, que es el siguiente paso con todo lo que hemos vivido,
seguramente esto tendrá que plantearse. Ok. Señor, sí, aquí al medio. ¿Su nombre, por favor? No, no. No, se lo necesita. ¿Se escucha? Ok. Sí, ahora sí. Sí, Roy Molina. Rapidito, dos preguntas, una para Mario y una para Violeta. Mario, con las reuniones que tuvieron, que medio lo mencionaste con la OEA, ¿qué es lo que están haciendo ustedes con los países que se están absteniendo o que están votando con el régimen, a favor del régimen? Eso es lo que nos importa a nosotros, ya que sabemos que tenemos Estados Unidos, Argentina, Jamaica, etcétera, a favor del pueblo. Ese es el trabajo importante, me imagino yo, para ustedes. Poder hacer que esos países vean lo que están haciendo. Eso es número uno. Violeta, ¿cómo estás? También, ¿cómo están midiendo en Nicaragua esa olla de presión que se está sintiendo en Nicaragua? Que en cualquier momento el nicaragüense, el pueblo pierde el miedo y se va a ir a la calle y ahí vamos a tener más muerte. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo están controlando eso para que no vaya a explotar esa olla de presión que está? Porque sabemos cómo somos los nicaragüenses, que cuando llegamos al límite explotamos y nos cegamos. Eran las dos preguntas. Gracias. Okay. Bueno, antes de contestar, tomemos la pregunta de esa señora, por favor. Perfecto, mejor. Varios. Buenas, Sí, está ¿se bien. oye? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, Mariela Cerrato, asesora de reformas constitucionales en el 95, asesora de la Comisión Anticorrupción, la única que hubo en el 93, secretaria ejecutiva del INE. Sé muchos temas de corrupción en Nicaragua, están bien documentados. Y dentro de los puntos que establecen, no establecen una comisión internacional investigadora de la corrupción, que es el mal mayor que afecta nuestro país. Esos capitales se fundaron con corrupción. Yo no estoy en contra de las reformas constitucionales que ellos plantean. Nosotros las hicimos posible en el 95 porque teníamos una dama demócrata. ¿Cómo la van a hacer posible ustedes con un tirano asesino? Solo esas dos preguntas. Ok, bueno, Gracias, doctora. ¿quién quiere comenzar? Bueno, ¿Mario yo- o Violeta? Violeta, Sí, yo por puedo favor. comenzar. Y me voy a meter a la pregunta que le hicieron a Mario muy breve, porque él la va a ampliar, Roy. Muchas gracias, Roy. Bienvenido al foro. Justamente ese es el gran desafío que nos hemos planteado. Y quiero decirles que en los próximos días sale una delegación, otra delegación que ya se está preparando para hacer el cabildeo en las islas del Caribe, que son donde están varios de los votos que todavía no hemos logrado, pero también se está trabajando ya en algunos países de Centroamérica. O sea, estamos trabajando principalmente en conseguir los 24 votos y tenerlos listos para cuando se convoque a la Asamblea Extraordinaria de la OEA. Ahora, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo podemos evitar la olla de presión? Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Hace meses nosotros hemos venido advirtiendo que hay dos escenarios que había que trabajarlos de manera preventiva y lamentablemente a medida que Ortega no logramos sacarlo todavía, esos escenarios se van acercando. Y es el escenario del deterioro social y todas las consecuencias que esto tiene, ¿verdad? Ya saben ustedes el impacto que está teniendo. Ya tenemos una gran cantidad, más de 100,000 nicaragüenses en el desempleo y sabemos que el desempleo informal es el mayoritario en Nicaragua. Entonces la situación es terrible, puede haber una descomposición social grave. Pero el otro escenario es volver a caer en la tentación de la violencia. No vemos, digamos, fuerza en este escenario. Según algunos estudios que se han hecho, pareciera que esas posiciones extremas, tanto en el partido de gobierno como en los azul y blanco, es minoritaria. O sea, en general, los nicaragüenses no queremos volver a la guerra, ¿verdad? La violencia está monopolizada por el régimen.
pero si esta situación se prolonga demasiado, va a haber ahí una confluencia entre la descomposición social y la desesperación también social por la represión política. Y tenemos que ver, por eso estamos haciendo todo lo posible por acelerar la salida de Ortega, porque sabemos que eso es una amenaza pues latente. Y la otra vía para lograr esto es abrir posibilidades de que se exprese el rechazo. Nosotros en la Unidad Azul y Blanco todos tenemos un plan de desobediencia civil que está calculado, que lleva un enfoque de menos a más, porque realmente no podemos exponer, no debemos exponernos a más sangre, a más torturas, a más encarcelamiento, pero tampoco nos podemos inmovilizar. Entonces estamos trabajando en cómo la gente logra seguirse expresando para que esa molestia y esa indignidad no se vaya acumulando y no vaya a explotar, como vos bien decís, en acciones que se pueden salir, digamos, de la estrategia y pueden satisfacer lo que Ortega está queriendo, que es meternos al escenario de la violencia. Esa es la estrategia de Ortega. Nosotros, es cierto que es muy duro y lo reconocemos, es terriblemente duro estar recibiendo semejante represión y no poder reaccionar de manera violenta, sobre todo porque esa ha sido nuestra cultura. Pero es una gran nobleza y una gran inteligencia y un salto importante de calidad en la cultura política del nicaragüense el haber decidido y mantenerse firme en esa decisión de dar la lucha por la vía cívica no violenta. Un país con la fractura como la de Nicaragua, francamente, creo que tiene que pensar en un sistema de justicia transicional, más que comenzar a ver dónde están los corruptos, ¿verdad? Sin que eso pues se deje de hacer. Pero es sumamente importante ser realistas acerca de lo que debiese ser una prioridad. Y realmente es una sociedad fracturada y los esquemas de justicia transicional sirven para sanar, pero sobre todo para aprender y que los eventos como los que se dieron no se vuelvan a repetir. Entonces, en primer lugar, yo pensaría que ese sería donde debería de estar la prioridad y que realmente sea una situación donde se pueda hacer justicia, donde se pueda conocer la verdad de qué es lo que ocurrió y aprender de eso, y donde exista la reparación y la no repetición. Y la no repetición no entendida como lo entiende el sandinismo, ¿verdad? Que no vas a repetir, volver a salir con una bandera, no. Desmontar el régimen de represión que existe, ¿verdad? Y en particular los paramilitares. Entonces eso me parecería que sería sumamente importante. O sea, si vamos a cambiar el modelo de desarrollo del país, obviamente tiene que ser, y además lo estamos diciendo, o sea, queremos una democracia incluyente. Una democracia realmente, o sea, requiere balance de poderes, requiere de rendición de cuentas, requiere de sistemas donde hay transparencia. Y bueno, y así es como se debería institucionalizar la lucha contra la corrupción, verdaderamente con instituciones que funcionen y que cumplan con su papel, con su rol, ¿verdad? Tomará, y no está necesariamente fácil, porque dependiendo de cómo se dé esta transición, tomará un trabajo más o menos arduo, realmente cambiar el sistema. Por ejemplo, si hay elecciones, como estamos planteando, pues que verdad, es decir, aquí lo que vamos a tener es un proceso en donde eventualmente habrá elecciones y donde posiblemente pues habrá un cambio de poder. La pregunta es, ¿vas a tener los 2/3 para cambiar la institucionalidad que hay que cambiar? Entonces, verdaderamente hay que plantearse bien seriamente el desafío ante el que estamos y cómo lo vamos a asumir. Y entender que nos queda esa tarea, pues, verdaderamente. ¿Por qué hay que hacerlo de forma institucional? ¿Y por qué hay que hacerlo de forma institucional? Porque si no se nos vuelve a encaramar otro caudillo. Este tiene que ser un proceso cívico y pacífico. Y cuando decimos cívico y pacífico es que lo tenemos que conducir, a pesar de lo que cueste, mediante un marco legal, el marco legal existente. Es lo que nos da la garantía de que vamos a construir algo sostenible. Si nosotros lo hacemos a la bravuconada, lo único que vamos a consolidar es otro caudillo. Y eso es con lo que necesitamos romper, con ese ciclo vicioso que se ha repetido en nuestra historia, porque verdaderamente de la manera en que subimos al poder es vía las armas. Y entonces encaramos a un autoritario, un caudillo más,
que luego lo tenemos que votar por la misma manera. Eso es la gran oportunidad que tenemos en Nicaragua, romper con ese ciclo por siempre. Y por eso esta vez hay que hacerlo bien. Y a pesar de lo que nos está costando hacerlo cívico y pacífico y por la vía institucional, por la vía legal. Y esto es controversial porque alguna gente dice, no hombre, ya armen una junta de gobierno. ¿Con qué condiciones? No hay que plantearse locuras, no hay que ser populista, hay que ser realista verdaderamente y entender qué es lo que es posible. Y de hablarlo con claridad. Tenemos que aprender a hablar con claridad, que es algo que no hemos estado haciendo en Nicaragua, verdaderamente. No nos decimos la verdad, es que tenemos que decirnos, porque no es popular a lo mejor, pero francamente la clave de que este proceso lo podamos manejar es de que lo hagamos bien, sobre bases sólidas, y respetemos la institucionalidad, respetemos las leyes y luchemos realmente para que logremos lo que buscamos, ¿verdad? Pero sabiéndolo hacer para consolidar estabilidad de largo plazo, que es lo que le va a dar esperanza, progreso y prosperidad finalmente pues, a todos los nicaragüenses. Okay. Bueno, tenemos esa señora aquí al fondo, después usted aquí enfrente. ¿Ok? Después hablamos. Buenas tardes, mi nombre es Rachel Gaitán, soy exiliada, fui la primer casa que quemaron la dictadura. FUNIDE me apoyó con una bomba que tiraron cuando estuvimos atrincherados en UNAM. Tengo amputación de mi pie derecho y yo vengo a preguntarle a la Alianza y al UNAP, como exiliada, ustedes están hablando de que son inclusivos y no exclusivos. ¿Qué parte de su plan de trabajo han hecho para excluir a los exiliados? ¿Qué han hecho por los exiliados? Esa es una de las preguntas, porque se supone de que en la mesa de diálogo, inclusive el día que me quemaron la casa, no sé si fue Víctor o Lester está acá, y él puede tal vez recordar, ellos hicieron alusión a que en ese momento incluso iban a secuestrar a mis hijas. Entonces, como parte de ese pueblo que no puede estar acá y que no puede elevar la voz, yo les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo por los exiliados que están durmiendo en las calles de Costa Rica? ¿Qué están haciendo por los exiliados que están enfermos? ¿Y qué están haciendo para que exista una verdadera unidad, ya que hablan de unión y hablan que quieren unir y no excluir? Esa es una de las preguntas. Okay. La siguiente pregunta. Perdón, yo creo que para dar espacio a más gente. Solo es rápido. Ok, rapidito. Sí. ¿Ustedes creen de que con la dictadura y la tiranía y la corrupción que hay en todos los poderes del Estado puedan funcionar elecciones libres y transparentes? Ok, bueno, señora, por ese lado. No, aquí atrás. Perdón. Hola, mi nombre es Ligia Gómez, yo trabajaba en el gobierno y era parte del Frente Sandinista. Estoy en el exilio porque me opuse a la represión. En el caso de lo último que yo sé del gobierno, ellos plantean que tienen suficiente dinero para aguantar, no les importa la situación de las cuentas nacionales de las que nos hablaba Mario, y por lo tanto yo creo que hay que tomar en cuenta esa realidad, en el sentido de que nosotros nos fijamos en las cuentas nacionales, pero no son esos números los que ellos ven. Pregúntense dónde está el dinero que llegó de Venezuela, ¿dónde está? Ellos plantean que ellos tienen suficiente dinero para aguantar y que su mayor aliado es la pobreza. La gente con hambre es difícil que se mantenga por mucho tiempo, ¿ya? O sea, es una realidad, y si ustedes miran los resultados de la encuesta de Gallup, de Sid Gallup, lo último, él está empezando a ganar nuevamente simpatía. Por eso mismo, porque su discurso populista pega en el hambre y la pobreza es su mayor aliado. Entonces, en ese sentido, yo les preguntaría, dejen de ver las cuentas nacionales, dejen de ver ese hoyo fiscal porque no les importa, y plantéense esa realidad. ¿Qué van a hacer ante una dictadura que está dispuesta a llegar
a una situación similar a Venezuela, que está dispuesta a manejar el marco legal para continuar haciéndolo a su favor, y ustedes quieren jugar con un marco legal que manejan ellos. Entonces, esa es mi pregunta. Ok, y última pregunta aquí enfrente y después volvemos al panel. Sí, buenas tardes. Primero que todo, felicitarlos por la valentía que tienen ustedes de estar en Nicaragua como oposición. Y segundo, mi pregunta relacionada a lo último que dijo Mario, que hay que ser claro con la gente. Yo soy de la primera ola del exilio, de los que venimos aquí en el 79. En ese momento tomó casi 10 años sacar al sandinismo del poder con una guerra, un bloqueo económico. ¿Cómo piensan ustedes que esto, cuánto tiempo puede durar? Lo que estamos haciendo hoy en día no es nada ni comparado con la presión que había en los 80. Estamos hablando de 10 años, 15 años, 20 años. Esa es mi pregunta. Buenas preguntas todas. Yo voy a contestar algunas y les dejaré a ellos otras. Primero quiero responderle a la amiga. Mire, realmente esto ha sido, todos hemos estado tratando de organizarnos para acuerparnos, para apoyarnos, y el exilio ha sido parte consustancial a la lucha. O sea, usted ya vio lo que pasó y tuvo que salir porque estaba en un tranque. Todos los exiliados que están en Costa Rica o aquí en los Estados Unidos son parte de la lucha, y hemos estado tratando de trabajar en dos líneas. En la parte humanitaria, digamos, en que se le atiendan, han habido varias organizaciones, algunas que están aquí en los Estados Unidos, que no lo hacemos, digamos, como unidad nacional, pero que son parte de este esfuerzo azul y blanco, que han estado tratando de alivianar en lo posible la situación humanitaria de los nicaragüenses, especialmente en Costa Rica, que es donde sentimos que está la situación más terrible. También hemos hablado con las autoridades de Estados Unidos. Tenemos, la Unidad Nacional tiene 3 delegados en Costa Rica que han estado haciendo un trabajo enfocado en ver cómo se mejora digamos, la parte legal, la parte del asilo, la atención a las demandas o a las solicitudes de algún estatus en Costa Rica de los nicaragüenses. Ha sido muy duro en Costa Rica, hay varias organizaciones de nicaragüenses que están tratando de ayudar, pero todo es una gotita en el aire. La forma más rápida de lograr resolver o ayudar a resolver ese problema es luchando porque este régimen salga lo más pronto posible. Ustedes saben que Costa Rica está también en una situación económica pues no muy buena, y los nicas que hemos llegado ahí hemos caído en un contexto que hace muy difícil la sobrevivencia. Pero sí hay gente nicaragüenses que están trabajando en esa línea. Ahora, aquí en los Estados Unidos también hay organizaciones, y aprovecho también para hacer un reconocimiento, no sé si hay algunas aquí, pero bueno, tenemos a Tania que está ayudando en Costa Rica, y hay otras organizaciones que se han agrupado en los diferentes estados para atender el tema de las deportaciones, de conseguir ¿cómo se llama esto? La fianza para que puedan salir de los centros de detención y recibir a los nicaragüenses y ubicarlos en casa temporalmente mientras encuentran la forma de sobrevivir. Lo que le quiero decir es que no estamos ajenos los nicaragüenses, no estoy hablando ni siquiera de manera institucional. Ha habido una enorme solidaridad de los nicaragüenses que están fuera y que tienen décadas de vivir fuera de Nicaragua con los hermanos nicaragüenses que tuvieron que salir al exilio. Esta pregunta que hizo usted también sabemos que es controversial. Es bastante difícil imaginar elecciones libres, transparentes y competitivas en un ambiente en el que esté de control absoluto del régimen. Pero nosotros creemos y lo dije al principio, que las elecciones no tienen que ver nada más con reformas electorales. Tienen que ver con forzar al régimen a restituirnos nuestros derechos políticos. No vamos a ir a elecciones en un ambiente de represión como el que tenemos.
vamos a lograrlo. No tenemos la bolita de cristal, pero entre lo posible y lo imprescindible, nosotros creemos que dar esa batalla es imprescindible y hay que hacerlo posible con la estrategia que tenemos de trabajo. Si eso no ocurre, pues las consecuencias para Nicaragua van a ser terribles, y por eso le digo que esta es una cosa que lo tenemos que conseguir para no volver a caer, como decía Mario, y hemos dicho todos de nuevo, en el círculo de la violencia. Ahora, lo que dice Ilse nos preocupa, sabemos eso, ¿dónde está? Que ellos a ellos no les importa la situación del pueblo de Nicaragua, y que también sabemos que la pobreza, ellos esa es parte de su estrategia, es llevarnos al empobrecimiento, justamente para con eso evitar que el pueblo siga rebelándose y dando la batalla. Nosotros creemos que no van a tener suficiente dinero para seguir manteniendo el clientelismo, y que esa es una manera como el régimen se va a debilitar pues a corto plazo. Solo quería complementar este tema del exilio, el exilio reciente. Cuando me refiero reciente, es el que viene después de la crisis, va superando ya las 100,000 personas. Solo Costa Rica estamos hablando de más de 75,000 personas, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, etcétera. Esto es un problema sumamente grande. Y somos organizaciones relativamente pequeñas y nuevas. Entonces, hemos tratado de hacer todo lo humanamente posible, pero hay que reconocer de que es un problema de magnitudes enormes. No ha habido viaje en el exterior que no se ha hablado con las autoridades del país correspondientes, con EPSI, me consta, acá Azalia Solís ha hablado en reiteradas ocasiones con la entonces canciller y vicepresidente de Costa Rica por el estado de los migrantes allá. Hemos visitado refugios en San José. Quiero realmente agradecer lo que Tania está haciendo con Corner of Love, que le ha ayudado a miles de nicaragüenses, que yo diría que ha sido la institución que más ha ayudado a exiliados. Así que un fuerte aplauso, Tania. Verdaderamente muy lindo lo que está haciendo en la Cruz. Así que aquí tenemos que trabajar absolutamente todo. Nosotros hemos tratado de ayudar a personas que actualmente están detenidas en Estados Unidos con algún tipo de certificación de que son personas perseguidas políticamente. Continuamente nos llegan solicitudes de que podamos, para descontar al expediente legal en su defensa, de que son perseguidos políticos. Muy recientemente en esta misión que tuvimos y que está todavía en curso y que lo vamos a seguir haciendo en cada una de las reuniones, hemos reiterado la importancia de los exiliados en cada una de las reuniones que hemos tenido. Lo dijimos en la Casa Blanca, lo dijimos en el Senado, lo dijimos en la Cámara Baja y lo mencionamos también en una reunión con agencias de apoyo. Y aquí lo que podríamos estar también pensando es ver cómo asegurar, estoy hablando específicamente de los exiliados en Costa Rica, cómo podemos trabajar nosotros como organizaciones políticas en Nicaragua con las autoridades costarricenses para que se presenten proyectos a Estados Unidos que puedan apoyar a la población nicaragüense. Eso también lo hemos hablado. Muchas de las cosas que tratamos, que hacemos no se hacen públicas, no hacemos comunicados de ellas, pero continuamente estamos con la temática del exilio como un elemento fundamental. Y yo coincido con el tema de cómo vas a hacer elecciones en un estado actual, y precisamente eso es lo que mencionaba con la prioridad, que es la devolución de los derechos ciudadanos. Pero si uno no pelea por estos derechos ciudadanos, estos derechos constitucionales, las dictaduras no las van a dar. Nunca las han dado si no se hace una lucha. Y precisamente por eso es que estamos poniendo esa lucha en Nicaragua para que estos derechos sean devueltos al pueblo. No va a ser una devolución graciosa, voluntaria de parte de la dictadura, sino que tenemos que ganar espacio por espacio. Y por eso es que estamos en las calles, por eso es que estamos llamando a la gente a protestar, por eso es que estamos continuamente
solamente haciendo llamados internacionales, por eso que estamos llamando a sanciones para meter toda la presión posible para que la dictadura devuelva esos derechos. Estamos convencidos de que si no están esos derechos, las condiciones para hacer elecciones son nulas, porque ¿cómo vas a querer ir a hablar a un municipio para organizarte si con solo llegar como nos ha pasado muy recientemente, la persecución policial, la persecución parapolicial es continua? Entonces estamos haciendo esa denuncia también, pero completamente de acuerdo de que tiene que darse evolución de derechos para luego tener las elecciones. Bueno, yo creo que el tiempo nos está ganando, así que voy a regresar a la mesa, darles cada uno un minuto para hacer un comentario que creen que ha quedado fuera de la discusión o algo que quieren enfatizar. Comencemos con Violeta. Bueno, pero pues mi comentario sería que, especialmente dirigido a los amigos nicaragüenses que viven aquí, que están en el foro, que no perdamos la esperanza, que este proceso de cambio para la liberación de Nicaragua es irreversible. No hay forma de poderse imaginar a un régimen tan desprestigiado y tan rechazado y que solo tiene la fuerza de la fuerza bruta de las armas sostenerse frente a un pueblo que está tan determinado por luchar por su libertad. Así es que tengámonos confianza, sigamos organizándonos, conectémonos los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Eso se me olvidó y quería decirle a la señora que las comunidades de nicaragüenses en el exterior están bastante conectadas. Sería bueno encontrar gente a su alrededor o grupos de nicaragüenses para conectarse. Eso es muy importante para mantener la información y la comunicación fluida y también para retroalimentarnos en las necesidades que tienen desde afuera y en las formas en que pueden seguir colaborando de la manera tan admirable que lo han hecho desde fuera de Nicaragua. Gracias. Aide. Sí, yo quería decir, para concluir, de que si hubiésemos optado, como lo hemos hecho a través de la historia, resolver este conflicto, esta dictadura, sacarla por la vía armada, probablemente, quizá ya lo hubiésemos resuelto, pero sería una solución donde la medicina es peor que la enfermedad, como nos ha pasado a través de la historia. Si esta lucha es no violenta, probablemente es lenta, pero será más segura de lo que nosotros queremos, que es que nunca más volvamos a tener dictadura. Y finalmente, decirles que el otro mensaje es, en una sociedad con tantas heridas, cuesta construir la confianza. Pero de la misma manera que confiamos en la rebelión de abril, donde habíamos de todos colores, de todas religiones, de todos los estratos sociales, unidos ahí, apoyando y participando en esa rebelión, la unidad de los nicas adentro, de la diáspora, la sincronicidad con la comunidad internacional, esta unidad debe de ser también otra forma de resistencia. Mario. Gracias, Cintia. Bueno, primero que nada, quiero reconocer a Ligia Gómez. Ligia, por lo que hiciste, fuiste valiente. Y quisiéramos que más personas de tu campo hicieran lo que vos hiciste, que fue hacer lo correcto bajo las circunstancias que estamos viviendo. Soy economista del Banco Central, yo también pasé por ahí, yo sé. Yo sé que ahí tienen $2.000 millones en unos fideicomisos supuestamente en Caruna, que son inversiones que se hicieron. La pregunta que me hago yo es, ¿irán a recuperarla en estas circunstancias? Yo creo que no tienen tanta plata como hubiésemos pensado, porque otras la perdieron, la regalaron. Y lo cierto es que sí quedaron con algunas inversiones que le están generando flujo, Petronic, tanques de almacenamiento. Entonces, no es como que no tienen,
pero tampoco creo que tienen todo lo que a veces se piensa que tienen. En todo caso, yo no le apuesto, aunque creo de que es una forma de que realmente, porque las necesidades son bien grandes, puede tener impacto, y me temo que países que van a tomar sanciones contra Nicaragua si el sistema o el dictador no cede, pueden sí terminar haciendo una gran diferencia. Al final hay que leer un trabajo reciente de Foreign Affairs que dice, hablando de los tiempos, ¿verdad? Aunque yo creo que ya se fue el que hizo la pregunta, pero hablando de los tiempos, dice, los próximos 10 años se van a terminar las autocracias por un factor fundamental. Cuando el autócrata ya no es creíble, se debilita. Y eso es lo que le ha pasado al autócrata en nuestro país. Nadie le cree, no tiene un discurso que se le pueda creer. Perdió la confianza del pueblo y eso cambia todo. Gracias. Sebastián. Bueno, gracias. Reiterar el agradecimiento al Wilson y agradecerle a ustedes por este conversatorio. Yo creo que yo soy un optimista todo el tiempo y creo que las causas que nos tienen acá son también las causas que nos unen. Las causas de la crisis están enraizadas en los vicios que ha definido nuestra historia. Y con mucha satisfacción, yo sé que ha habido mucho sufrimiento, ha habido mucha muerte, mucha cárcel, pero quiero resaltar, y para terminar con el aspecto positivo, en cada reunión es que vemos gente motivada por el cambio, vemos gente que fue somocista, que fue sandinista, que no fue nada, que fue liberal, que fue estudiante, que fue campesino, y nos unimos todos pensando en la Nicaragua que queremos. Queremos una Nicaragua sin caudillos, sin reelección, con Estado de Derecho, con paz, con justicia. Un elemento muy importante. Aquí va a tener que haber justicia, con independencia de poderes del Estado, con respeto a la propiedad privada, con respeto a el imperio de la ley, y que todos seamos iguales y que no exista discriminación y que no exista favoritismo. Ese tipo de vicios que nos llevaron a esta crisis y la eliminación de esos vicios son precisamente los que nos tienen unidos en esta lucha. Y yo creo que ese es un elemento sumamente positivo que hay que resaltar. Estas luchas son difíciles, estas luchas son contra el mal, un mal muy fuerte, pero cuando uno está al lado de la razón, creo de que va a haber tarde o temprano la victoria. Bueno, hay un dicho difícil traducir, es algo como de tu boca a las orejas de Dios. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, al público por acompañarnos. Gracias. Muy bien.